Increíble mujer arrogante destruye vestido de una garconete, revelando un sorprendente secreto. La música del restaurante vibraba en el aire, llenando cada rincón del establecimiento familiar donde Valentina servía mesas con una sonrisa forzada. Aquella noche, sin embargo, su corazón latía por otra razón. Había decidido atreverse a usar un vestido que había confeccionado con sus propias manos, un vestido que era un homenaje a su abuela y a los sueños que había mantenido enterrados por demasiado tiempo. La tela, heredada de una mujer que había sido una brillante modista, era un recordatorio constante de lo que Valentina podía alcanzar si dejaba atrás sus miedos. Pero la llegada de Isabela cambió todo. Siempre rodeada de su grupo elitista, la mujer tenía un aire de superioridad que aplastaba como una sombra sobre los demás. Cada mirada suya desencadenaba un ciclo de inseguridades en Valentina. ¿Qué haría si la despreciaran? ¿Y si su vestido, todo lo que representaba, se convertía en objeto de burla? Un nudo de ansiedad se instaló en su estómago mientras servía las mesas, sintiendo como el silencio de las miradas ajenas se posaba sobre ella. En un instante, mientras Valentina pasaba cerca de la mesa de Isabela, la mujer, con su risa despectiva, empujó la silla hacia atrás, haciendo que Valentina tropezara. El mundo pareció detenerse mientras todos los ojos se concentraban en el vestido. El rasgado del tejido fue un eco ensordecedor en su interior. El bochorno invadió su ser, la humillación la ató a la tierra mientras la vida continuaba alrededor. Su mente se llenó de una vorágine de dudas, siempre había temido que su talento nunca sería suficiente. Ahora, el testimonio de su fracaso estaba a la vista de todos. Ya no puedo seguir así. Pensó, el aire en sus pulmones parecía escaso. La tela se había roto, pero lo que más hería era la sensación de haber sido empujada al suelo por alguien que ni siquiera se dignaba a reconocer su esfuerzo. De repente, recordó las historias de su abuela, la fuerza que había tenido para alzar la voz en un mundo que no la escuchaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina sintió la ira mezclada con un ardor nuevo. Las miradas de desprecio y las risas de Isabela resonaban como un eco aún más fuerte que el rasgado de su vestido. Pero en medio del caos, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era una chispa de determinación, un deseo irrefrenable de reclamar su identidad. La familia de Valentina siempre había creído en ella, pero las dudas eran un monstruo que jamás había dejado de latir en su pecho, la presión sobre sus hombros aumentaba. Sabía que había un concurso de diseño en la ciudad, un escenario que podría ser el trampolín hacia su sueño, pero Isabela era un obstáculo formidable. Su corazón bramaba, apremiándola a actuar. Valentina se encontraba en una encrucijada. ¿Sería valiente y reclamar su voz en este mundo que había tratado de silenciarla? La respuesta pendía de un hilo, y el tiempo seguía avanzando mientras las miradas seguían fijas en ella, a la espera de su siguiente movimiento. La presión en el pecho de Valentina creció, pero, en lugar de dejarse aplastar por la inseguridad, comenzó a analizar la situación con claridad. El murmullo de los comensales se deslizó hacia una especie de ruido de fondo, mientras su mente se centraba en la única cuestión que importaba. ¿Por qué debería permitir que Isabela la definiera? La imagen de su abuela volvió a su mente, y con ella, un torrente de enseñanzas. No permitas que nadie te haga sentir inferior, era una de sus frases favoritas. Recordar esas palabras de aliento encendió una llama en su interior, y Valentina sintió como la adrenalina empezaba a correr por sus venas. En lugar de huir o quedar atrapada en su vergüenza, decidió que era el momento de pasar a la acción, respiró profundamente y, con la rabia transformándose en determinación, se dirigió hacia la cocina. Allí, encontró un trozo de tela que había sobrado de su vestido, un pequeño recuerdo de su trabajo.
Con manos temblorosas pero seguras, comenzó a coserlo cuidadosamente, cada puntada fortaleciendo su convicción. La máquina de coser, su compañera silenciosa, le permitió huir a un mundo donde el juicio exterior no existía. Cada movimiento era un grito de resistencia, un rayo de esperanza en la oscuridad de su ansiedad. A medida que hilvanaba, su mente viajaba a las metas que había evitado hasta ese momento. Había dejado de lado su pasión por el diseño por temor al fracaso. Ahora, el reto del concurso parecía menos una amenaza y más una oportunidad. Un eco resonante le decía que este podía ser su comienzo, el primer paso hacia la validación de su talento. Mientras los ruidos del restaurante se desvanecían en su conciencia, Valentina se enfocó en el trabajo por delante. Lo que había sido una fuente de dolor, su vestido rasgado, se convirtió en su momento de verdad. Pensó en cada diseño que había bosquejado en su mente, en cómo había permitido que el miedo le robara la valentía. Cuando terminó de coser la tela, la vida en su entorno regresó. Pero ahora, Valentina no era la misma. La timidez había sido reemplazada por un propósito renovado. En el transcurso de los días siguientes, se dedicó a preparar su colección para el concurso. Las horas se transformaron en días repletos de inspiración y esfuerzo, y Valentina empezó a experimentar con ideas que nunca se había atrevido a explorar antes. Había encontrado una voz única, un estilo que resonaba con su esencia. A medida que su confianza crecía, también nacía la angustia de saber que Isabela estaba en el horizonte, siempre lista para minar su flaqueza. Sin embargo, su enfoque permanecía fijo. Había dejado de luchar contra su adversaria y había comenzado a luchar por su verdad. El día de la inscripción al concurso llegó. Con un corazón acelerado y el reflejo de sus sueños brillando en sus ojos, Valentina se acercó a la mesa de registro. Contaba con un conjunto de piezas que podrían definir su carrera, pero la idea de cruzar esa línea era abrumadora. Justo antes de firmar, un súbito pálpito de pánico le atravesó el pecho. ¿Y si fracasaba? Pero la intensidad del deseo de avanzar superó ese miedo. Con una respiración profunda, tomó el bolígrafo y escribió su nombre. No fue hasta que se dio la vuelta que notó a Isabela en la esquina, observando con una sonrisa burlona. Las palabras de su abuela resonaron de nuevo. Este era su momento, su batalla, y estaba decidida a luchar. El concurso comenzaba en una semana, y con cada día que pasaba, Valentina no solo se preparaba para mostrar sus creaciones, sino también para dirimir una lucha interna que había durado toda su vida. Pero la presión aumentaba y el miedo a la evaluación la acechaba. Mientras se preparaba, una carta llegó a sus manos. Era del jurado del concurso, y su contenido haría tambalear todas sus certezas. Valentina estaba nerviosa al abrir la carta, su mente dividida entre la anticipación y el temor. Cada palabra parecía tener un peso adicional, como si el papel pudiera desvelar el destino que había estado construyendo. Con la mirada fija en el texto, su corazón latía fuerte mientras leía que el jurado había seleccionado a un grupo reducido de concursantes para una etapa previa al evento. Su nombre figuraba entre ellos. Las dudas la asaltaron con fuerza. Había sido una elección correcta, el camino hacia el concurso se había comenzado a delinear, pero también se presentaban nuevas inquietudes. Mientras reflexionaba sobre su inscripción, Valentina se mostró casi obstinada en su deseo de demostrar que no era solo una garconete con sueños, sino una diseñadora capaz de ir más allá de la etiqueta que la sociedad había impuesto sobre ella. Cada día que pasaba, los nervios se transformaban en un motor que impulsaba su creatividad. Sin embargo, la sombra de Isabela se alzaba como una neblina oscura, alimentando sus inseguridades. La presencia de la otra mujer adquiría dimensiones casi míticas en su mente, y una voz interna comenzaba a socavar su dedicación. «¿Y si no estás a la altura?», murmuraba. Aún así, Valentina se decidió a enfrentar ese dilema interno. Tenía que diferenciar entre el ruido de otras voces y la música de su propia pasión. Decidió experimentar con una nueva colección, adentrándose en estilos que había descartado por temor. Sin embargo, con cada creación, el eco de la voz de Isabela se hacía más potente. Valentina sabía que no podía permitir que la comparación la definiera. Al mirar sus diseños, sintió que esas piezas eran más que trozos de tela, eran manifiestos de su evolución.
Cada puntada representaba un acto de rebelión contra las narrativas que la habían mantenido limitada. Con la semana del concurso acercándose, agendó horarios de trabajo en su pequeño taller. Las noches se volvieron el espacio sagrado donde su verdadero ser cobraba vida. Mientras sus manos danzaban sobre la tela, su alma emergía en cada creación. Sin embargo, las inseguridades no se disipaban del todo. El miedo al fracaso era un compañero constante que prometía hundirla en un abismo de dudas. El día de la presentación, el murmullo de la gente resonaba a su alrededor, un mar de voces que parecían opacar su confianza. En aquel momento, Valentina tomó una decisión radical: prepararía su primera pieza en exclusiva, una obra que encarnara su esencia, un grito de desesperación transformado en arte. La fusión de colores y texturas se convertiría en su declaración de autenticidad, un intento de consolidar su identidad en un espacio donde tantas voces competían por ser escuchadas. Mientras se disponía a salir del taller hacia el evento, los mismos miedos que había querido silenciar comenzaron a aflorar con más fuerza. La carta que había recibido aún pesaba en su mente. ¿Qué revelación podría haber en esa asignación del jurado? Se preguntó. De repente, su corazón se paralizó ante una idea desconcertante. ¿Y si los jueces no solo evaluaron las piezas, sino también a los diseñadores mismos, como una forma de probar la valía de la propuesta personal detrás de cada creación? Las horas pasaron lentamente. En el camino hacia el concurso, Valentina comprendía que el verdadero desafío no sería ante el jurado, sino ante sí misma. Buscar un nuevo camino que priorizara su autenticidad requería coraje, un coraje que a menudo se sentía escaso. Al acercarse a la entrada, su mente se inundó de dudas, pero justo cuando se disponía a entrar, recibió un mensaje en su teléfono, un simple texto de su amiga Lucía: recuerda quién eres, Val. Confía en ti. Las palabras resonaron como un mantra, pero lo que no sabía Valentina era que esa sería solo la primera de una serie de revelaciones. Un viaje apenas comenzado hacia una comprensión más profunda de sí misma que cambiaría para siempre su visión de la vida. Era capaz de enfrentarse no solo a su temor a la evaluación, sino también a su propia historia de desconfianza. Con la mente bulliciosa, tomó una decisión que podría cambiarlo todo. El aire estaba cargado de tensión mientras Valentina tomaba una profunda respiración. El eco de las palabras de Lucía reverberaba en su mente, recordándole que cada paso dado estaba hecho de sus propias decisiones. Esa noche, mientras la multitud se aglomeraba para presenciar las creaciones de los participantes, ella decidía que no podía dejar que su historia se definiera por los demás. Al cruzar la entrada del recinto, sintió el peso del entorno, luces brillantes, risas ensordecedoras y el murmullo de expectativas flotando en el aire. Sin embargo, cada uno de esos sonidos añadió una capa de determinación a su espíritu. Si el jurado iba a evaluar su trabajo no solo como una diseñadora, sino como una persona, entonces cada hilo que había cosido representaba su verdadero yo. A medida que se adentraba en la sala, Valentina comenzó a observar a otros concursantes. La variedad de estilos y personalidades la deslumbró y, a su vez, hizo aflorar sus inseguridades. Pero en lugar de dejarse llevar por la comparación, decidió convertir esas impresiones en aprendizaje. Tomó nota de lo que resonaba en su interior, de las piezas que la hacían vibrar. Había magia en la autenticidad, y ella lo sabía. Cuando llegó su turno de presentar su creación, se encontró cara a cara con un jurado compuesto por figuras veneradas en el mundo del diseño. A medida que comenzaba a explicar la inspiración detrás de su obra, el apasionado relato que había ensayado a solas se convirtió en un torrente de emotividad. La pieza, un vestido en tonos tierra con textiles reciclados, no solo era un reflejo de creatividad, era también un símbolo de resistencia y crecimiento. Mientras hablaba, una de las juezas, una reconocida diseñadora que había admirado desde su juventud, levantó la mano. Valentina sintió un nudo en el estómago, pensando que su intervención podía ser una crítica. ¿Qué te impulsó a utilizar materiales reciclados?, preguntó la jueza, su mirada penetrante y curiosa. Quería reflejar cómo a veces, lo que consideramos desechable puede renacer en algo hermoso. Para mí, la moda no es solo estética, es una declaración de identidad y sostenibilidad, respondió Valentina, con cada palabra cargada de convicción. Al oír su propia voz, la duda se desvaneció, dejando solo la fuerza de su verdad. La jueza sonrió, asintiendo.
La autenticidad en tu mensaje es clara. Es lo que realmente necesitamos en esta industria. El corazón de Valentina latía fuerte, esa aprobación era un faro esperanzador en su confusa travesía. A medida que continuaba con su presentación, se dio cuenta de que estaba cambiando la narrativa interna que la mantenía cautiva. Ya no se sentía como una Garconete disfrazada de diseñadora, sino como una creativa legítima que luchaba por su lugar en un mundo que muchas veces no la reconocía. Su historia, sus miedos y sus victorias se entrelazaban en un tejido vibrante. Al finalizar, el jurado la felicitó y la invitó a sentarse entre los demás participantes. En ese momento, sintió que la convergencia de sus experiencias había creado algo más grande que la suma de sus partes. No ganó el concurso, pero Valentina se dio cuenta de que había triunfado de una manera mucho más significativa, se había encontrado a sí misma en el proceso. Cuando concluyó la noche, y mientras la multitud se dispersaba, puso su mirada en el horizonte. Había algo en su interior que la impulsaba a seguir creando, a no conformarse con lo que se esperaba de ella. Era consciente de que la lucha por su identidad apenas comenzaba, sin embargo, no podía ignorar la sombra de Isabela que aún acechaba. Una chispa de desafío se encendió. No podría permitir que su éxito quedara opacado. Valentina se prometió que aprovecharía esa revelación para culminar con una última, poderosa pieza que no solo representara su esencia, sino que también retara la percepción de los demás sobre lo que podía lograr. ¿Podría enfrentar la competitividad de Isabela y demostrar que su viaje era un verdadero camino hacia su autenticidad? Mientras su mente frenética comenzaba a esbozar el siguiente diseño, una ola de emoción la invadió, pues sabía que el viaje apenas comenzaba. Valentina se levantó temprano a la mañana siguiente, con el eco de la noche aún resonando en su mente. Esa sensación de transformación la llenaba de energía, impulsándola hacia la creación de aquella última pieza que simbolizaría su auténtico viaje. Se sentó frente a su mesa de diseño, rodeada de telas y herramientas que antes utilizaba con cautela, ahora se sentía como una extensión de su propia evolución. Mientras desenrollaba un suavísimo lienzo, una idea comenzó a gestarse en su interior. No sería un vestido cualquiera, debía capturar su esencia de lucha y autenticidad, aquella que había tardado tanto en aceptar. Sintió que cada corte de tela y cada puntada realizaba un ajuste no solo en la pieza, sino en su propio ser. La sensibilidad hacia su historia personal comenzaba a manifestarse en cada línea que trazaba, su mente viajaba entre recuerdos y sueños. Recordó momentos de inseguridad, cuando se enfrentaba a las miradas superficiales de los demás que la catalogaban como una simple Garconete. En ese instante de reflexión, comprendió que el juicio ajeno había sido el principal obstáculo que debía superar. Se prometió que esta prenda no solamente contendría sus temores superados, sino también la gratitud por cada instancia que la había moldeado. La idea de involucrar elementos que representaran la dualidad de su vida la cautivó, la elegancia del diseño debía contrastar con la crudeza del entorno del que provenía. Comenzó a añadir detalles en el vestido, sutiles bordados y costuras que aludían a sus luchas. Pero lo más importante fue su decisión de usar textiles que reflejaran tanto la belleza como su historia personal. Esa mezcla de materiales reciclados y técnicas tradicionales se convertiría en una declaración que retaría a quienes la subestimaban, a la par que la conectaban con todas aquellas palabras motivadoras que sentía habían germinado en su interior tras la presentación, pero justo cuando se sumergía en el proceso creativo, la sombra de Isabela reapareció en su mente. Esa rivalidad latente, a pesar de no haber tenido un encuentro directo desde la última competencia, se volvió un motivo recurrente para sus miedos más profundos. Cada vez que pensaba en ella, Valentina sentía que había un peso invisible que la invitaba a dudar. Sin embargo, decidió no dejar que la inseguridad dominara su pensamiento. Si su meta era demostrar su valía, eso también implicaba aceptar que cada persona tenía su propio proceso y ruta. ¿Por qué dejar que la arrogancia de una sola persona la hiciera tropezar? Aquella tarde, mientras trabajaba en el vestido, una idea innovadora le cruzó la mente: si se proyectaba más allá de su propio mundo, podría construir algo que no solo hablara de ella, sino que también pudiera conectar con otros que hubiesen sentido esa carga de invisibilidad. Se le ocurrió un concepto: para la presentación de su última pieza, se invitaría a diferentes modelos de diversos orígenes.
No solo se trataba de su viaje, sino de todos aquellos que buscaban un espacio en esta industria despiadada. Por primera vez, al pensar en presentar a otras mujeres en el desfile, sintió que su historia empezaba a trascender. Ya no se trataba solo de competir, sino de unir voces a través de su diseño. Esa revelación generó en ella una mezcla de entusiasmo y miedo, un tira y afloja entre la autoconfianza que había cultivado y el temor al juicio ajeno. Así, mientras su blusa tomaba forma, una claridad impactante le iluminó. Estaba en camino de diseñar algo que reflejaba su auténtica esencia y al mismo tiempo cuestionaba su entorno. De pronto, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de un antiguo compañero de estudios que había puesto su propia marca en la industria, invitándola a una reunión para hablar de un proyecto colaborativo. Una chispa de emoción la recorrió, podría ser la oportunidad que tanto anhelaba. ¿Estaría lista para abrirse a nuevas posibilidades y aceptar la construcción de conexiones en su camino? Mientras contemplaba el teléfono en la mano, un instante de duda se apoderó de ella. Sin embargo, había una fuerza emergente que la empujaba a actuar. La pregunta se hizo más clara en su mente: ¿podría ser capaz de enfrentar no solo a Isabela, sino también a las limitaciones que había impuesto a sí misma al permitir que su historia se definiera constantemente por los demás? Valentina respiró hondo al leer el mensaje una vez más. La invitación a la reunión con su antiguo compañero no era solo una propuesta de colaboración, era una puerta abierta hacia el futuro que tanto había anhelado. Pero, a medida que la euforia se apoderaba de ella, las dudas empezaron a brotar de nuevo. ¿Estaba realmente preparada para aceptar la vulnerabilidad que conllevaba exponer su trabajo a otros, particularmente en un ámbito donde las críticas podían ser implacables? Se sentó de nuevo frente a su mesa de diseño, buscando la calma que necesitaba para tomar una decisión. Las telas que antes le parecían solo herramientas de trabajo, ahora simbolizaban su autodeterminación y valentía. Con cada puntada y cada bordado, había tejido un trozo de su historia, y la idea de compartir no solo su arte, sino también su viaje personal, la hizo sentirse como una pionera en un territorio desconocido. La planificación de su encuentro ocupó gran parte de su mente. Valentina quería que cada palabra, cada idea que compartiese, reflejara no solo su creatividad, sino también su transformación. Tenía que estar lista para ser auténtica, y eso implicaba abrazar las partes de su vida que la habían formado. A pesar de que la sombra de Isabela seguía acechando sus pensamientos, había algo nuevo que la impulsaba. Mientras trabajaba, sus manos se movían con determinación. Tal vez el vestido que estaba creando no solo fuera un símbolo de su propia lucha, sino también una plataforma para que otras mujeres pudieran encontrar su voz. La idea de presentar un desfile donde cada modelo representara un capítulo de historias ajenas llenó su mente de entusiasmo. Era un camino hacia una exposición auténtica, donde todos los orígenes se entrelazaran en un solo hilo de narrativa. Finalmente, decidió preparar su pitch para la reunión con su compañero. Consciente de la importancia de este encuentro, elaboró un esquema donde no solo expusiera sus ideas, sino que también hiciera hincapié en la necesidad de un espacio más inclusivo dentro de la industria de la moda. Cada palabra se convertía en una herramienta de empoderamiento, un puente que podía unir sus experiencias a las de otras mujeres. A medida que la fecha se acercaba, una inquietud creciente se apoderó de ella. La noche anterior, se dio cuenta de que la batalla más importante no era con Isabela o su estatus previo de Garconete. Era una lucha interna, un cuestionamiento de su propio valor y de su derecho a ocupar un lugar significativo en el mundo de la moda. Ese desafío personal resonaba de manera íntima, recordándole que el juicio más severo no provenía del exterior, sino de dentro. Al llegar al día de la reunión, se vistió con cuidado. Su atuendo era un reflejo de su trabajo y de su misión. Mientras se miraba en el espejo, la visión de su vestido, aún en construcción, apareció en su mente. Cada detalle era más que una simple elección estética, eran manifestaciones de sus luchas y victorias que deseaba compartir. El trayecto hacia la reunión estaba lleno de un crescendo de emociones. La determinación pulsante competía con la aprehensión que la invadía. Cada paso que daba hacia su futuro le recordaba que estaba desafiando no solo las expectativas que otros tenían de ella, sino también sus propios límites. Al entrar a la sala de reuniones, se encontró con su antiguo compañero, quien la recibió con una sonrisa alentadora.
pero antes de que pudiera decir palabra, una sensación de desasosiego la envolvió nuevamente. ¿Qué pasaría si su visión no era lo que él esperaba? Y si la sombra de Isabela, de alguna manera, la había alcanzado, la reunión comenzaba a tomar forma en su mente, pero había un nuevo temor que la asaltaba, la posibilidad de que su propuesta realmente expusiera las inseguridades que aún cargaba. El momento de la verdad se acercaba de una manera inesperada, y ella debía confrontar no solo las opiniones ajenas, sino también las percepciones que había construido sobre sí misma, consciente de que esta conversación podría ser un punto de inflexión en su carrera. Tomó una decisión. Estaba dispuesta a revelar la esencia de su historia. En su interior, sabía que el verdadero desafío no era solo el desfile que había imaginado, sino el acto de abrirse y permitir que otros vieran su vulnerabilidad. Así se enfrentó a su compañero, dispuesta a compartir no solo su trabajo, sino la mujer que realmente era. El futuro se extendía ante ella, cargado de posibilidades. Sin embargo, lo que más le inquietaba era si, al desvelar su verdadero ser, también desataría la confrontación inevitable con su pasado. ¿Podría aceptar el riesgo de ser juzgada, no solo por su arte, sino por la historia que lo alimentaba? Mientras comenzaba a hablar, una pregunta resonó en su mente, un eco persistente: ¿realmente era capaz de levantarse y ser la voz que tanto había buscado para sí misma y para todas las que se habían sentido invisibles? El murmullo de la reunión se desvaneció en el aire, y Valentina sintió que el espacio se cerraba a su alrededor. Su voz, que había comenzado con una chispa de confianza, comenzó a tambalearse mientras compartía su visión. Habló del desfile, una experiencia donde cada prenda contaría una historia, pero sus palabras parecían flotar en un vacío incierto. Su antiguo compañero la miraba, sus ojos reflejando una mezcla de interés y evaluación. Valentina se preguntó si lo que veía era aprobación o dudas. Cualquier indicio de crítica la hacía tambalearse en su discurso. Las inseguridades que había estado trabajando tan arduamente en ocultar empezaron a resurgir, como sombras acechando en las esquinas de su mente. Tenía que encontrar la forma de conectarse más profundamente, de evitar que su miedo a ser juzgada anulara su mensaje. De repente, no solo estaba presentando un proyecto, estaba revelando su alma. Cuando miro el vestido que estoy creando, continuó, no solo veo tela. Veo toda una vida de experiencias. Cada puntada encierra mi lucha por ser escuchada, por encontrar mi voz en un mundo que nunca me ha hecho sentir suficiente. En ese instante, notó un cambio en la expresión de su compañero. Sus facciones se suavizaron y, por un breve momento, el miedo fue reemplazado por un respiro de esperanza. La conversación fluyó, y mientras Valentina compartía su pasado, sus fracasos y éxitos, la fragilidad que había temor a exponer se convertía en su mayor fortaleza. Había descubierto algo poderoso: confrontar su historia no debilitaba su propuesta, la embellecía. Cada modelo que había imaginado en su desfile comenzaba a representarse detrás de sus palabras, y sentía que cada historia detrás de esos vestidos era un puente para conectar a otras. A medida que avanzaba el diálogo, su antiguo compañero planteó preguntas críticas, pero en vez de sentir la presión del juicio, Valentina sintió una creciente libertad. Cada interrogante era una oportunidad para explicar su visión más a fondo y radicaba en un interés genuino. Ahora ella no solo estaba allí para presentar ideas, estaba construyendo una relación profesional basada en la autenticidad y la vulnerabilidad, un acto que le exigía una valentía aún mayor. La reunión concluyó con un acuerdo para trabajar juntos, pero el verdadero triunfo de Valentina no residía en el resultado. Sentía que había tomado un paso monumental hacia su crecimiento personal, uno que la despojaba de las inseguridades que la habían acompañado durante tanto tiempo. Aceptar su historia y vivirla como parte de su arte le otorgó un sentido renovado de poder. Su corazón latía con la promesa de lo que podrían crear juntos. Sin embargo, mientras se despedía de su compañero y se alejaba hacia la puerta, una llamada de su teléfono rompió la burbuja de su éxito. Era un mensaje inesperado de Isabela. Alcanzar un nuevo nivel de confianza la había expuesto a viejas heridas, y esa notificación comenzaba a abrir un capítulo que creía cerrado. Los ojos de Valentina se apretaron a medida que leía las palabras en la pantalla: necesitamos hablar. Lo que sabes sobre mí no es todo lo que parece. Los antiguos fantasmas no solo la acechaban,
estaban dispuestos a confrontarla justo en el momento en que empezaba a sentirse invencible. La historia de Valentina aún no había terminado, y ahora se presentó un nuevo dilema: podría enfrentar a Isabela y al mismo tiempo mantener el rumbo que había empezado a trazar hacia su futuro. El camino hacia su transformación parecía más complicado de lo que había anticipado. Valentina se detuvo frente a la puerta, sintiendo como el corazón le latía con fuerza al leer el mensaje. La seguridad que había empezado a construir en su vida profesional se tambaleaba ante la sombra de una antigua amistad. Había tomado decisiones importantes esa mañana, pero la sola idea de enfrentarse a Isabela la llenaba de incertidumbre. La tensión se enredaba en su mente, empujándola a reflexionar sobre lo que realmente significaba el encuentro. No era solo el temor al reencuentro. Era el peso de la historia que llevaban ambas, el eco de promesas no cumplidas y secretos compartidos, que ahora se alzaban como un muro entre ellas. Las lecciones aprendidas en su reciente reunión parecían desvanecerse. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y la fuerza que eso le daba, pero en ese instante, la inminente conversación con Isabela la hacían sentir como si estuviera despojándola de todo lo que había conquistado. Decidió no dejarse llevar por la desesperación. Con una respiración profunda, sentó su determinación y le respondió al mensaje: ¿cuándo y dónde? En cuanto pulsó enviar, una oleada de inseguridad la invadió, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero era innegable que este encuentro podía ser la clave para desactivar viejas tensiones que, de no resolverse, seguían resilientes. Mientras caminaba por la calle hacia su estudio, su mente ya jugaba con múltiples escenarios del enfrentamiento. Isabela siempre había tenido una forma de rebajarla, de hacerla cuestionar su lugar en el mundo. Pero, ¿esa era la Valentina que era hoy? Cada paso resonaba con un recordatorio de su transformación. Su voz interior instaba a recordar cada victoria personal y profesional en el camino que había recorrido. No era la mujer débil que alguna vez permitió que otros la hicieran sentir insuficiente. El estudio estaba tranquilo cuando llegó. En ese silencio, la luz que entraba a través de las ventanas iluminaba sus patrones de diseño, la materialización de su historia. Se sentó en la máquina de coser, canalizando su inquietud en la creación de un nuevo vestido, cada puntada un acto de reafirmación. Debía recordar que el arte también era una forma de expresión personal, y su vulnerabilidad podía ser su mayor aliada. Mientras las horas se deslizaban, su mente seguía dando vueltas al encuentro. Antes de ser su aliada en la moda, Isabela había sido su confidente y rival, y aunque sus caminos se separaron, el vínculo era innegable. Había llegado el momento de enfrentar a esa parte del pasado que no podía ser ignorada, una parte que también le había ayudado a forjar su carácter. Finalmente, al recibir otro mensaje que confirmaba la cita, Valentina sintió que la adrenalina comenzaba a liberarse. El momento se acercaba. Sería un diálogo crudo, pero sabía que eso era lo que necesitaban. La contundencia de su decisión era reconocible: aquella mujer que se había levantado frente a sus miedos, dispuesta a enfrentarse incluso a lo que había sido más incómodo, con el vestido terminado ante ella, un diseño lleno de simbolismo de crecimiento y resiliencia, se miró en el espejo del estudio. No solo se preparaba para la reunión, se preparaba para la confrontación de su vida. La lucha por su voz y su verdad se intensificaba. Había un nuevo significado detrás de la frase «necesitamos hablar». Una revelación aguardaba en la conversación con Isabela, y Valentina se sentía lista para descubrir qué secretos el pasado tenía guardados, y cómo estos podrían reconfigurar su futuro en la industria de la moda. El teléfono vibró nuevamente. Era Isabela: «Te veo en el café de siempre. A las 7». Esa simple línea la cargó de adrenalina. Porque no solo se trataba de descubrir la verdad sobre Isabela, era un paso crucial en su búsqueda por la autenticidad y el empoderamiento. Hoy cambiará todo, pensó Valentina, mientras el reloj seguía marcando el tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su antigua amiga, sino a su propio reflejo. El reloj marcaba las 7 en punto cuando Valentina cruzó la puerta del café. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a café recién molido que, de alguna manera, tranquilizaba sus nervios. Sin embargo, su mente seguía en ebullición. Ver a Isabela significaba enfrentar no solo a su antigua amiga, sino también a sí misma.
Cada momento anterior a este había sido una preparación en la que había tenido que reconfigurar su percepción de lo que realmente significaba el poder, la amistad y la traición. Valentina tomó asiento en una mesa situada en un rincón que ofrecía intimidad. Daba pequeños sorbos a su café mientras observaba a la gente pasar, nerviosa y ansiosa por lo que vendría. Los recuerdos de su relación con Isabela se proyectaban en su mente como películas de su infancia, llenas de risas y competiciones que, con el tiempo, se tornaron en rivalidades tóxicas. Sin embargo, esta vez era diferente. Había pasado por un proceso personal profundo y estaba decidida a ser la arquitecta de su propia narrativa. Cuando Isabela entró, con su característico aire de confianza y desdén natural, Valentina sintió una sacudida en su pecho. Era como si, ante su presencia, todas las inseguridades resurgieran. Pero esta vez, en lugar de retirarse, Valentina respiró hondo y le sonrió. Sabía que la fortaleza no solo radicaba en la confrontación, sino también en el arte de la comunicación. Valentina saludó a Isabela con un tono que mezclaba interés genuino y desdén. No esperaba que vinieras. Siempre estaré presente cuando se trata de asuntos pendientes, respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Las memorias de sus desencuentros previos amenazaban con asfixiarla, pero la firmeza en su voz indicó que estaba decidida a no permitir que el pasado dictara su futuro. La conversación comenzó en términos superficiales, hablando de trivialidades y de cómo cada una había tomado diferentes caminos en la industria de la moda. Pero, con cada frase intercambiada, la atmósfera se cargaba de tensión, como un hilo a punto de romperse. Valentina aprovechó un momento de silencio incómodo para arrojar la primera piedra. Cuando colaboramos, ¿realmente era solo competencia para ti o había algo más? Las palabras de Valentina resonaron en el aire como un eco. Isabela, visiblemente afectada, mantuvo la mirada fija en su taza de café. Este enfrentamiento no era solo un enfrentamiento de personalidades, sino una búsqueda de claridad. Ambas necesitaban entender la naturaleza dañina de su antigua relación y, a través de esa comprensión, expurgar la toxicidad que había manchado sus vidas. Con el corazón acelerado, Valentina se permitió ser vulnerable, relatándole a Isabela cómo su inseguridad había influenciado sus decisiones y su autoestima. Tu manera de competir conmigo en lugar de apoyarme me hizo creer que no era suficiente. Pero he aprendido que mi valía no depende de tu aprobación, confesó. En ese momento, algo cambió en la expresión de Isabela. Aunque sus rasgos permanecían relativamente imposibles de leer, Valentina advirtió una fracción de duda en su mirada. Parecía que la confrontación había abierto una rendija en su resistencia. Las palabras fluyeron, cada una delineando un espacio donde el perdón y la honestidad podían nacer. La conversación se tornó más profunda. Una revelación inquietante surgió cuando Valentina mencionó cómo el miedo al juicio de Isabela había limitado su creatividad y crecimiento profesional. Esta declaración generó un silencio profundo. Isabela, al fin, comenzó a abrirse y a revelar sus propias inseguridades, entrelazando sus historias personales. No obstante, Valentina sabía que esa fragilidad debía ser examinada con cuidado. La energía que resurgía de la conversación creaba un nuevo ambiente, las viejas heridas podían comenzar a sanar, pero eso también significaba un riesgo. Valentina debía decidir si estaba dispuesta a permitir que esa relación se transformara o si iba a cerrarse ante la posibilidad de una nueva dinámica. Mientras un nuevo hilo de posibilidad se tejía entre ambas, el teléfono de Isabela vibró, interrumpiendo el momento. Una mirada de preocupación cruzó su rostro. Es mi asistente. Disculpa un segundo. Mientras Isabela se apartaba, Valentina sintió como el nudo en su estómago se apretaba otra vez. Sabía que, al tomar riesgos, siempre había consecuencias. Cuanto más permitía a Isabela entrar en su vida, más se cuestionaría sobre si esta nueva etapa sería realmente genuina o simplemente otro ciclo viciado. Al observar a Isabela contestar el teléfono, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿podrían realmente liberarse del pasado o simplemente estaban reiniciando un juego peligroso? Valentina se preparó para responder, con ansias de que ese encuentro definiera, no solo su relación, sino su futuro profesional. La tensión en el aire era palpable, cada segundo contaba.
Valentina respiró profundamente, sintiendo cómo la conversación con Isabela había comenzado a liberar viejos rencores, abriendo una puerta hacia la reconciliación. Mientras Isabela hablaba por teléfono, Valentina reflexionó sobre el viaje que había emprendido, hacia un espacio de autenticidad. Había aprendido que la vulnerabilidad podía ser su aliada, y que confrontar su pasado podía liberarla. Cuando Isabela volvió a sentarse, había una chispa diferente en su mirada, un atisbo de sinceridad que nunca había visto antes. Valentina, comenzó, hay algo que necesito decirte. Estoy dispuesta a ser más que una rival. Quiero que nuestra historia cambie. Su voz vibraba con un tono más suave, dejando entrever que hablaba desde una nueva comprensión. Me gustaría creer eso, Isabela. A medida que me adentré en mi proceso, entendí que nuestras rivalidades nos limitaron. Pero ahora, estoy decidida a forjar mi propio camino, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra resonaba con la autenticidad que había aprendido a abrazar. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propia voz, sino también invitando a Isabela a un nuevo capítulo. La conversación fluyó hacia sus experiencias pasadas. Cada historia contada resultó en una liberación emocional. Isabela compartió sus propios temores sobre ser juzgada por su éxito y la expectativa constante de ser perfecta. Valentina vio en ella a una mujer que también luchaba, que había sido marcada por las mismas inseguridades, aunque se habían expresado de distintas maneras. Ambas hemos sido víctimas de nuestras propias inseguridades, reconoció Valentina. No podemos permitir que eso defina nuestro futuro profesional. La moda necesita autenticidad y diversidad. Tal vez podamos unir fuerzas en lugar de seguir compitiendo. Isabela asintió, y la tensión en el aire se disolvió lentamente. Las heridas no se curarían de inmediato, pero su conversación había logrado crear un puente que antes parecía imposible. La sabiduría que Valentina había ganado a lo largo de su viaje la empoderó, llevándola a ver no solo la competencia, sino la posibilidad de colaboración. A medida que el diálogo continuaba, Valentina planteó su idea de crear una pasarela que diera voz a diseñadores emergentes de diversas trayectorias. Es hora de dar espacio a quienes a menudo se sienten invisibles en esta industria. Si logramos unir nuestras marcas, podemos abrir la puerta a otras historias, sugirió. El rostro de Isabela mostró genuino interés. Me encantaría ser parte de eso. La moda necesita frescura y nuevas perspectivas. Y también creo que podríamos inspirar a más personas. Valentina sentía que el tiempo se detenía mientras sus miradas se cruzaban. Esa conexión renovada era un signo de un nuevo comienzo. No puedo prometer que esto será fácil. Tendremos que enfrentar las críticas que vengan, pero también el trabajo creará oportunidades, dijo, su voz firme. Estoy lista para aceptar el desafío, respondió Isabela. Ambas sonrieron, entendiendo que, aunque el camino adelante estaba lleno de incertidumbre, ahora lo recorrerían juntas. Había un nuevo nivel de respeto entre ellas, una sensación de camaradería que la competencia nunca había dado. A medida que se despidieron en el café, Valentina sintió una liberación. Había confrontado sus miedos, no solo hacia Isabela, sino también dentro de sí misma. Había dejado atrás la urgencia de probar su valía a los demás y hecho las paces con las inseguridades que tantas veces la habían frenado. Esa noche, mientras volvía a casa, Valentina miró hacia el futuro con renovada esperanza. Sabía que había recorrido un largo camino desde aquella noche en el restaurante, donde la humillación casi la destruyó. Ahora se sentía empoderada, dispuesta a reclamar su identidad no solo como destinataria de miradas despectivas, sino como una diseñadora cuya historia debía ser contada. Estaba lista para debutar su última colección, una presentación que simbolizaría todo lo que había aprendido, no solo sobre la moda, sino sobre sí misma. Y lo más importante, estaba lista para hacerlo con la confianza que solo se obtiene al haber enfrentado sus sombras. Valentina había conquistado su verdad y había construido un nuevo futuro en la moda, uno donde su voz y las voces de otros serían escuchadas. Trascendiendo su antigua etiqueta como Garconete, Valentina había alcanzado su sueño con pasión y autenticidad, dispuesta a compartirse con el mundo y triunfar en su camino. Era el momento de brillar, y sabía que el futuro ya no la asustaba, la esperaba con los brazos abiertos. Ahora, por favor,
No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos para ustedes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, quiero conocer sus pensamientos. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes son los verdaderos fans de historias de superación personal.